¿Qué tal, mis queridos hermanos? Buenas tardes. Nuevamente aquí agradeciendo su acompañamiento, el estar con nosotros en en estas reflexiones que hemos llevado a cabo nuestra querida hermana Vero y un servidor, siguiendo sobre todo el libro de Camino, Verdad y Vida. Este libro pues nos ha llevado a alimentarnos de un encuentro con nuestra iglesia, de un encuentro con nuestra fe, con nuestra religión. Y pues hoy justamente comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo tema que habla sobre la moral y la ley, ¿verdad? La segunda parte del libro es esencialmente la moral y el tema que hoy nos corresponde es la ley y el pecado. Para hacer esto vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos en disposición del Señor con una breve respiración profunda. Si nos es posible, cerramos nuestros ojos, exhalamos, exhalamos, sintiendo el Espíritu Santo que recorre nuestro ser, sintiendo a ese Jesús que nos libera de las ataduras del pecado, siguiendo esa luz, dejándola entrar, que es el Padre, aquel que nos crea y que nos da todo lo necesario para poder vivir y ser felices. Respiración profunda, exhalamos y abrimos lentamente nuestros ojos. Muy bien, pues para comenzar, me gustaría hacer una primera cita bíblica, que es del libro del Génesis. En sí ya la hemos proclamado. Es el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6 y el 8. Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6 y el 8. Y dice así: La serpiente era la más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó: Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de entre los árboles del jardín porque tenían miedo y estaban desnudos. Palabra de Dios. El hombre, mis hermanos, no quiere depender de Dios. El hombre es como un adolescente rebelde que no quiere depender de sus papás. ¿Cuántas veces en muchas de nuestras familias nos ha pasado esa situación, en algunas más que otras, donde nuestros hijos adolescentes no quieren depender de los papás? Y por ejemplo, en algunos casos yo recuerdo en mi juventud con algunos miembros de mi familia, mis primos, vecinos, que les urgía cumplir 18 años para poderse liberar de sus papás. Probablemente yo me incluya en ese grupo, en ese clan, ¿no? ¿Por qué? Porque somos rebeldes, somos caprichosos, estamos confundidos, que es justamente a lo que nos lleva el demonio, porque el demonio existe además. El demonio tienta al hombre, el demonio quiere que nos independicemos de Dios. El demonio logra confundirnos y en esa confusión el hombre cae y el hombre se esconde, ¿verdad? El hombre no pide perdón, sino va y se esconde e incluso contamina a otros más, en el caso de
de Eva podemos ver cómo le comparte el fruto a Adán y no se hacen responsables del pecado. Hemos hablado de no sentirnos culpables, sino más bien responsables del pecado. Y cómo Eva y cómo le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Adán le echa la culpa a su mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. En fin, el demonio nos tienta y logra confundirnos para intentar independizarnos de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar, mis hermanos, que hoy vivimos un ateísmo moderno. Hoy eh, el Dios es el hombre mismo, ¿verdad? No quiere ser o no quiere depender del Padre, del Creador, sino hoy día Dios es el hombre y así nos concebimos. Todos nuestros inventos tecnológicos, todo lo que nosotros estamos creando, pues están enfocados al consumismo desmedido, no a otra cosa, al libertinaje, entendido como libertinaje, esa sensación de libertad desbordada, donde no queremos depender absolutamente de nada ni de nadie, de la creación, de los mismos hermanos, de la naturaleza. No queremos depender de nada de eso y mucho menos de Dios, porque nosotros sentimos que somos Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre ya no tiene rey, ni dueño, ni amo en absoluto. El hombre está pensando en todo momento que pues es el mismo Dios. Y sin embargo, no nos damos cuenta que Dios pues en realidad no es un ser caprichoso. En realidad Dios no es un ser que ponga piedras en el camino, todo lo contrario. Dios nos da las recetas para poder ser felices en esta vida, en este caminar, en este tránsito, en esta iglesia peregrina, como le llamamos en nuestra religión. ¿Cómo? Pues con dos recetas muy sencillas, en realidad, los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. En mi clase de lunes, la maestra de teología nos decía que a veces el hombre se enfoca demasiado en los mandamientos. A veces el católico piensa que los mandamientos son la base de la fe y de de la comunión con Dios, cuando en realidad Jesús lo que hizo fue venir a refrescar todo esto, no a quitarlo, porque él bien dice, ¿no? Que él no vino a abolir la ley, sino que se cumpla. Hasta la más mínima letra de la ley se tiene que cumplir. Pero él lo viene a refrescar y darle un sentido mucho más tangible, mucho más humano a través de las bienaventuranzas, que incluso, nos decía la maestra, son más difíciles de seguir que los mismos 10 mandamientos. Entonces, yo les invito, mis hermanos, a que pongamos nuestra atención en las bienaventuranzas también, en las bienaventuranzas. Y bueno, Dios nos pone estas dos recetas para caminar con ellas. Tengo aquí mis apuntes, mis hermanos, porque si no me pierdo. Les pido mi dispensen. Muy bien. Entonces, la ley y la moral nos pueden sonar chocantes, nos pueden sonar como algo fastidioso, como algo incluso a veces retrógrada, pero la ley y la moral provienen de Dios, no provienen de otro lado. La ley y la moral provienen de Dios y no nos obligan a seguirla. En realidad, Dios no obliga a nadie, lo hemos platicado un montón de veces. Dios lo primero que te da es dignidad y lo segundo que te da es libertad. Y bueno, quien sigue esta ley y esta moral que proviene de Dios, lo único que va a encontrar al final del camino es el amor. Y el amor, vamos a verlo aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, es una cita bíblica muy bonita. San Juan, capítulo 14, versículo 15, es un solo versículo, que dice así: y si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, quien ama y sigue sus mandamientos, encuentra el amor, encuentra a Jesucristo. Pero nuestro pensamiento moderno ha olvidado lo que el hombre verdaderamente es.
Y esto también es muy importante meditarlo a la luz de la fe, porque la ley y la moral suenan chocantes muchas veces, no queremos escuchar de la ley, no queremos escuchar de la moral, pero es precisamente porque hemos olvidado lo que el hombre realmente es. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Me gustaría aquí detenerme un poquito para hacer una breve reflexión. Podríamos decir que el hombre es un ser creado, podríamos decir que el ser es un ser biológico, podríamos decir que somos espíritu, podríamos decir que somos un espíritu encapsulado en un cuerpo humano, que el espíritu está viviendo la aventura del hombre, en fin, tantas teorías que hoy día podemos encontrar en el camino. Yo lo resumo en esto: el hombre es materia y espíritu, materia y alma, pero no por separado, no uno introducido en el otro, sino compenetrados, en comunión, en comunidad. No estamos despegados el espíritu de la materia. Eso es bien importante entenderlo a la luz de la fe. ¿Por qué? Porque justamente el pecado va dañando la materia, pero también y por sobre todo va dañando el alma, va dañando el espíritu. El pecado, mis hermanos, puedo ejemplificarlo como una chimenea, por ejemplo, ¿no? Hagan de cuenta una noche fría, una noche lluviosa, llegamos a casa, tenemos una chimenea, está encendida, pero agarramos y le ponemos una lámina entre la chimenea y nuestro sillón favorito. Entonces, ¿la chimenea qué va a calentar? Pues la lámina, ¿no? ¿Y nos va a calentar a nosotros? Pues no. O tal vez vamos a sentir un calorcito mínimo por ahí, pero no nos va a lograr calentar. Ese es justamente el pecado. El pecado es como esa lámina que rompe la comunicación con el calor de la chimenea, que rompe la comunicación con Dios. Eh, Hay algo en medio ahí que estorba, ¿verdad? En el corazón de un pecador, eso que estorba, eh, pues es sinónimo de la infelicidad. En un pecador, mis hermanos, en un corazón que peca, pues no puede haber felicidad. Eh, Podemos cubrirnos de una máscara ahí de alegría, de pachanga, de fiesta, ¿no? Ya les comentaba yo que el mexicano, sobre todo hace fiesta, hacemos fiesta de la muerte, hacemos fiesta, bueno, de todo, ¿verdad? Todo lo hacemos fiesta. Podemos ponernos esa máscara de felicidad, esa máscara de que todo está bien, a mí no me pasa nada, yo soy casi perfecto, mi familia es perfecta, pero en el fondo la música no la llevamos por dentro. Esa música que aviva la fiesta no existe en nuestro corazón o no la llevamos por dentro. El pecador, sobre todo aquel que se reconoce pecador, bebe hasta hartarse de la copa del desconsuelo. Conoce bien su amargura, conoce bien lo que le pasa a su corazón. El pecador eh, bebe de aquella amargura, de aquel sinsabor, de aquella tristeza que le da la vida, o que se da a sí mismo. Y a veces esa palabra también, pues como que choca con nosotros, ¿no? Suena chocante la palabra pecado. Ni siquiera queremos oírlo mencionar porque no queremos que nuestros trapitos salgan al sol, ¿verdad? Queremos que estén ahí ocultos, queremos evadirlo, queremos decir, no, 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 yo estoy bien, no pasa nada, esto no es malo, si todo el mundo lo hace, porque yo no. No queremos siquiera oírlo mencionar. Esto lo utilizamos para seguir nuestra vida, ¿verdad? Vivir la vida loca, diría Ricky Martin, vivir la vida, ¿verdad? Pero hay muchas consecuencias del pecado. Ya decíamos que una de ellas es el ejemplo este de la lámina, que no te deja ya la comunicación con Dios, no te deja que recibas ese calor, pero también hay consecuencias muy palpables, muy físicas. El pecado nos dispersa las energías. El pecado crea una especie de guerra interior, donde reina la confusión, donde reina la angustia, donde reina la rebeldía, sobre todo de aquel que se reconoce pecador.
aquel que comprende o que ha comprendido el error en su vida, pero que no puede salir de él. Y al no poder salir de él, vive en esa guerra interior, vive disperso en la vida, en el caminar, ¿verdad? Y pues lo podemos ver mucho tiempo cabizbajo, pensativo, eh, una persona agria, una persona que no se deja querer, una persona que de todo se queja, una persona que rechaza todo, una persona de un carácter feo, ¿verdad? Eh, pero pues así lo hemos decidido. Entonces, nosotros por voluntad propia, a través de ese pecado, hemos roto el espejo que reflejaba esa imagen y semejanza de Dios, ya lo hemos dicho en otros temas anteriores. Esa esencia de Dios queda como dispersa, difuminada. Ya no podemos ver cara a cara esa esencia de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, el pecado priva la comunicación con Dios. Y esto es bien importante a la luz de la fe porque yo lo comentaba en un tema anterior. Un padre, el padre Enrique, nos decía que, me acuerdo en una homilía muy buena que nos dio en la misa de 6 de la tarde, donde mencionó que, y así lo dijo a ellos, yo no lo inventé, así lo dijo él, dijo, el rosario no sirve para nada. Y todos nos quedamos, ¿qué? ¿Cómo que el rosario no sirve para nada? El rosario nos comunica con Dios, el rosario nos hace meditar en sus mandamientos, perdón, en su vida, en su vida. Y el padre dijo, no, pero cuando la persona muere, el novenario no sirve absolutamente para nada para la persona que murió. Porque esa persona, si murió en estado de pecado, ya rompió su comunicación con Dios y ya no puede estar más con Dios. Lo que hizo en vida, perfecto. Pero esa comunicación, esa información, como él le llama, en el momento que tú te mueres, te vas con ella. Y hoy justamente en el libro encontré, pues eso justamente, esa ratificación, por llamar de alguna forma, ¿no? Cómo el pecado nos priva de la comunicación con Dios al morir, y es muy lógico, muy asertivo. Al morir no hay tiempo ni espacio. Cuando uno muere, justamente no ubica el tiempo y el espacio como lo hacemos nosotros. Entonces, cuando uno muere, el alma ya está en la eternidad, en lo que conocemos como la eternidad. Y si nosotros hemos roto esa relación con Dios a través del pecado, pues esa alma ya no puede volver a comunicarse con Dios. Ese reflejo, decíamos en el espejo, ya no está presente. Esa lámina que estorba la chimenea, pues va a seguir estorbando, ¿verdad? Y pues entonces el alma vivirá eternamente en el infierno, nos dice el libro, ¿verdad? Y quiero leer o traer a colación justamente esa pequeña reflexión que dice así: la duración del castigo se mide por la duración del pecado, y una vez muerto el hombre, el pecado nunca cesa. Si el individuo muere con él, su voluntad permanece fija en el pecado y no se da en ella la capacidad de retractarse. Quedó para siempre determinada en el rechazo de Dios y él con todo su poder no actúa contra la libre determinación de la persona. La persona o esta alma estará en el infierno. En fin, nos podemos dar cuenta, digo, todo esto es teología al final del día, pero nos podemos dar cuenta de tres factores, o varios factores. El pecado existe, el demonio existe, la ley y la moral existen, provienen de Dios, y pues depende de nosotros querer estar en un infierno o querer estar en un paraíso, ¿verdad? Solo cuando el alma se vuelve hacia Dios, mis hermanos, recobra su belleza. Solo cuando el alma eh, se da cuenta y se responsabiliza del pecado, recobra esa belleza y la comunicación con Dios se vuelve a establecer. Justamente la palabra religión es un significado muy sencillo, es religar, es esa liga entre
el hombre y el creador, ¿verdad? Eso quiere decir religión, volver a establecer la comunicación con el Señor. Y ahora hablemos un poco de la gravedad de los pecados, porque hemos escuchado mucho hablar del pecado mortal, el pecado venial. Para mí, para un servidor, con toda humildad lo digo, para mí pecado es pecado. Y ahorita vamos a ver, ya me di cuenta que tengo un poco de razón, porque al final del día, un pecado pequeño te lleva a un pecado más grave, y ese pecado más grave te lleva al infierno, así de simple. Haciendo la connotación de que el infierno, eh, según los teólogos, no es un mar de llamas y un mar de fuego. Digo, yo nunca lo he ido a visitar, para serles honesto, nunca he tenido este, la oportunidad de estar ahí, ni mucho menos, ni quiero tenerla, pero al final del día hablamos de ese estado de soledad, y no de estar solos nada más ahí en medio de la nada, sino de lo que acabamos de mencionar ahorita en el libro. Te quedas con esa información, te quedas con esa desgracia de tu persona, con esa desgracia de vida que tú conscientemente llevaste, ¿verdad? Entonces, el pecado mortal, mis hermanos, desafía a Dios conscientemente. Para que haya un pecado mortal, también hemos escuchado, debe de haber tres factores, y los quiero explicar brevemente. El pecado mortal entonces desafía a Dios conscientemente. Para que haya pecado mortal debe de haber materia grave. O sea, debe ser algo que dañe a tu persona o que dañe a los demás o a la creación, a la naturaleza de forma grave. Ajá. Por ejemplo, no es lo mismo una mentira. Me voy a ir a tomar un café con una amiga o con un amigo, ¿no? Este, pero que en el trasfondo haya esa atracción por el amigo, por la amiga, y que eso se convierta en adulterio. O que te encierres, por ejemplo, y que a raíz de ese encierro y de esa pereza, de ese no hacer nada, te lleva a la pornografía. En fin, esa materia grave, ¿verdad? Algo que sea grave. Eh, el segundo factor es la conciencia de que estoy pecando. O sea, yo me doy cuenta de que estoy pecando y aún así, yo me doy cuenta que estoy pecando y aún así entonces, eh, pues lo hago, llego a la acción, ¿verdad? Y también la otra materia o el tercer factor sería la libertad. O sea, iba ligado uno con el otro. Si yo tengo plena libertad porque Dios me la ha regalado, tengo plena conciencia de lo que voy a hacer y aparte es materia grave lo que voy a hacer, pues obviamente mi pecado me va a separar de la gracia de Dios, de ese reflejo, de esa imagen y semejanza de Dios. Yo la voy a tirar por la ventana, la voy a tirar al inodoro y le voy a jalar al retrete, en fin. Y pues bien importante lo que yo también mencionaba hace ratito, como los pecados veniales que les llamamos, esos pequeños pecadillos por ahí, pues sí son pequeños pecadillos, yo digo no, porque esos pequeños pecadillos van llevando a pecados mucho más graves. O incluso esos pecadillos tienen un trasfondo de pecado grave. Por ejemplo, la envidia, la lujuria, la avaricia. Por ejemplo, el pecado de avaricia, eh, olvídense que son pecados capitales, o sea, el pecado como tal, la avaricia, a qué nos lleva? Por ejemplo, en México lo vemos mucho. La avaricia nos lleva al asesinato. Ya nos platicaba Vero del gobernador de Veracruz, ¿no? En el tema pasado. Cómo le dio agüita a los niños en lugar de medicamento para su cáncer. Eh, entonces, o asesinatos, ¿verdad? En el mundo del narcotráfico, en el mundo político, eh, o asesinatos no precisamente de agarrar una pistola y matar a alguien, sino cómo el sistema político, el sistema gubernamental, el sistema económico está matando a mucha gente, ¿verdad? Y a todos nos toca, o sea, a todos nos transgrede. Los impuestos sumamente elevados,
y no hay mejora en las calles, no hay mejora en el sector salud. Bueno, en fin, todos esos son pecados que tienen un trasfondo grave. Por ejemplo, la avaricia, ¿verdad? Eh, la lujuria, la envidia, comentábamos. Entonces, estos pecados van a tener un trasfondo. A veces dices tener, no sé, carácter fuerte, ¿no? Yo me acuerdo mucho en las entrevistas de trabajo que hacía a mis compañeros. eh, yo les preguntaba, dime 3 defectos de ti. Y casi todos coincidían en, es que tengo carácter fuerte. Yo reflexiono ahora y digo, pues más que carácter fuerte, eres orgulloso. Eres una persona que no se deja doblegar, que no se deja amar incluso, ¿verdad? O sea, soy yo y como tengo miedo a que transgredan mi propio ser como persona, me vuelvo orgulloso, me vuelvo altanero y no dejo que nadie penetre mi vida, ¿verdad? Entonces no eres de carácter fuerte, eres orgulloso. Dices ser medio criticón y medio chismosillo. En realidad tienes envidia, envidia de algo o de alguien. No te das cuenta o te das cuenta, pero bueno, lo ocultas en esa máscara de felicidad que decíamos hace rato, ¿no? Entonces no eres medio criticón o medio chismosillo o chismosilla, tienes envidia en el fondo. Qué importante, mis hermanos, entonces será reconocer lo que hay en el fondo de nuestro corazón y no olvidarnos que Dios está ahí como ese Padre amoroso que cuando regresas a su casa te abraza, te perdona, se le conmueven las entrañas, decíamos. Quiero recordar esa cita bíblica rápidamente, que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 18 al 20, que dice así: Regresaré a la casa de mi padre y le pediré, y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que esta traducción de la más original, la más histórica, de sintió compasión, se le conmovieron las entrañas, ¿verdad? Eh, como al padre se le conmueven las entrañas y corre y ni siquiera deja hablar a su hijo, lo abraza y lo besa. Ese es el padre amoroso, lleno de perdón del que hablo. Luego, también es importante para no quedarnos en esta desesperanza del pecado, recordar capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos del 28 al 31, que dice así: El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esta es palabra de Dios. Él viene para mostrarnos el camino, ¿no? Jesús viene para compartir su fuerza y compartir su ejemplo. El pecado no es la derrota del hombre. El hombre se está dejando derrotar por el pecado, pero el pecado no es la derrota. En la fuerza que podamos tener y el ejemplo que tenemos de Jesús para regresar a la casa del Padre es justamente esa bendición que Dios nos está dando. Por último, quiero leer, no menos importante, Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8, que dice así: Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tal? Dichosos
los de corazón limpio, porque verán a Dios. Yo platicaba hace rato al principio que a veces le ponemos más entusiasmo a los 10 mandamientos, ¿verdad? Y nos guiamos por eso. Guiémonos también por las bienaventuranzas y sobre todo por las bienaventuranzas. Qué fácil es no fornicar. Está re fácil, simplemente me abstengo y nada más con mi esposo y mi esposa y listo. Pero qué difícil es tener un corazón limpio. Qué difícil es tener un corazón realmente limpio, ¿verdad? Y pues bueno, quiero terminar con esta pequeña reflexión que nos hace aquí el Padre, donde nos dice que están finalmente quienes se niegan a rendirse y somos un reducido grupo valeroso de hombres y mujeres que pueden verse en ocasiones derrotados, pero que son lo suficientemente fuertes para reanudar el combate una y otra vez. Un grupo que encara el pecado como el resto de los mortales, la enfermedad, como un enemigo contra el que hay que luchar, no como algo que conviene ocultar o negar mientras sigue minando nuestra salud, no como algo que no desearíamos que existiera, sino como un problema humano que debemos resolver. Entonces, ahí está. El pecado es esa enfermedad que debemos atacarla y debemos resolverla. Como tarea, mis hermanos, si me quieren mandar alguna reflexión, mándenmela, no pasa nada. Me encanta escucharlos, me encanta leerlos. Pero la tarea de hoy va más allá. La tarea de hoy es la confesión. Vamos a confesarlos. Vamos a confesarlos. Tenemos esta semana y hasta el domingo que viene para confesarnos. Nada de que cuando esté el semáforo naranja. No, no, eso no vale. Y les voy a decir por qué. Porque bien que nos cuidamos para ir al centro comercial, bien que nos cuidamos para ir al mandado y que no nos cuidemos para estar con una persona que es el sacerdote y confesarnos. Los sacerdotes siguen confesando. Hay que buscar y encontrar ese perdón que Dios nos está tendiendo con su mano amorosa. Reconozcamos que somos pecadores, hagámonos responsables del pecado y vayamos a la confesión para volver a ligar, a religar esa comunión con Dios, para limpiar el espejo, para quitar la lámina que oculta la chimenea, para quitar la piedra que tapa el sepulcro y para poder ver la resurrección de nuestra alma, de nuestro corazón y la resurrección de Jesucristo. Entonces, la tarea es ir a confesarnos. Si vas al súper, que no vayas a confesarte. Si no lo haces es porque tu corazón está endurecido. Hay un pretexto muy importante, el cual no quieres mover para que, digamos que no salga a la luz esa enfermedad que hay que atacar. Y bueno, esa es la tarea, mis hermanos. Creo que este tema cobra suma relevancia en cuanto a la sociedad en la que vivimos hoy, en cuanto a la vida tan desordenada que tenemos hoy día y que muchas veces es producto, o más bien casi todas las veces es producto de ese consumismo desenfrenado que hoy vivimos, de esas máscaras sociales que hoy tenemos y de ese afán por querer tener cada vez más estabilidad económica. Eh, que Dios les bendiga. Les agradezco mucho su tiempo. Meditemos esto a la luz de la fe en la semana y acudamos al sacramento de la confesión. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena semana. Hasta luego, hermanos.